Bai, kaixo, atzalde on denori, mila esker, etortzeagatik, Akademia Errariaren bigarren jardunaldi honetara. Gaur gurekin daukagu Delfin Minui eta Javier Zerkas idazleak, baina gaurko saioa hasi baino lehen gogoratu nahi nizueke bihar arratsaldean beste solasaldi bat izango dugula. Parte hartzaileak Ron Curry, The Nation egunkariaren erredaktore nagusia, eta Aimar Bretoz kazetaria. Era berean, larun batean, goizeko 11etan, Luis Martín Santos, Tiempo de Silencio, obraren irakurketa publikoa antolatuko dugu. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta segunda jornada de este ciclo de conferencias que hemos titulado Elogio de la diferencia, en homenaje a la Academia Errante. Hoy contamos con la presencia de la escritora Delfin Minui y del escritor Javier Cercas, pero antes de dar comienzo a la sesión, sí quería recordarles que mañana a la tarde tendremos una tertulia que hemos titulado El periodismo en la era de la posverdad, con Ron Curry, redactor jefe del semanario The Nation, y con el periodista de la cadena SER, Aimar Bretos. Asimismo, el sábado por la mañana, a partir de las 11, organizamos una lectura pública de la obra de Martín Santos, Tiempo de Silencio. Luis Martín Santos, además, uno de los miembros destacados de la Academia. Para presentar, valga la redundancia, a la presentadora, paso la palabra a mi compañero Luz Echenique. Gracias, buenas tardes. Agradecerles que estén hoy aquí también, tan numerosos y numerosas, a pesar de todos los eventos culturales y deportivos que tenemos en la ciudad. Y yo quería presentar de manera cariñosa a Pilar Rodríguez, que ustedes ya la conocen y es una colaboradora habitual nuestra, y quiero agradecerle que siempre está ahí cuando solicitamos su apoyo y su talento. Ella es profesora titular del Departamento de Comunicación en la Universidad de Deusto, donde dirige también el doctorado de Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano. Es autora de numerosísimas publicaciones y ensayos sobre cine, literatura y estudios de género, de los que voy a, desde luego, destacar aquellos que ha dedicado al cine y la literatura vascas en relación con el terrorismo. Nada más, con ella les dejo. Se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik y por estar hoy aquí acompañándonos. Quiero dar las gracias porque sé que siempre tenemos las vidas muy ocupadas y cuesta mucho sacar unas horas o unos ratos para dedicarlo a este tipo de situaciones. Pero también quiero dar las gracias, creo que es algo que como ciudadanas y ciudadanos debemos hacer de vez en cuando. Quiero dar las gracias a gente como Pachi Presa, el director del Coldo Michelena, como Luis Echenique y como estas personas, directores de las casas de cultura, directoras de las casas de cultura, hay gente que se preocupan, que trabajan muchísimo, muchísimo para que podamos estar hoy aquí, para que podamos escuchar a personas que vienen de fuera, para que podamos pensar de vez en cuando, alejarnos un poco de la rutina de todos los días y dedicar, aunque sean unos minutos o unas horas, a pensar en otras cosas. Así que yo creo que hacen una labor muy importante. Repito que trabajan muchísimo y que es una cosa que a lo mejor no se ve tan claro. Y yo quería empezar simplemente agradeciéndoles esta oportunidad y, por supuesto, agradeciendo a nuestros dos invitados de hoy, que estén aquí hoy con nosotros, agradeciéndoles que hayan escrito las cosas que han escrito, porque yo por lo menos he disfrutado mucho leyéndolos, y eso es algo que también debemos agradecer, yo creo, ¿no? A la gente que nos da placer, que nos transporta a otros mundos, que nos hace pensar, que nos enseña cosas nuevas. Yo creo que eso es algo que siempre podemos agradecer. Yo voy a presentar brevemente la obra de los dos escritores que tenemos hoy y luego voy a hacer una pequeña reflexión en el marco de la Academia Errante, que es la que estamos, esta conmemoración que tenemos ahora, y cómo yo veo que los dos invitados que tenemos hoy se insertan un poco en esta tradición intelectual de pensamiento, ¿no? Bueno, empiezo entonces por Delfin Minui. Compagina su labor como periodista con la escritura. Creo que su vida es suficientemente apasionante como
para que pudiéramos estar toda la tarde simplemente contándonos lo que ha hecho, dónde ha viajado, cómo ha compaginado su labor de escritora, de periodista, de reportera y su trayectoria profesional. Pero solo diré ahora que ha sido corresponsal de radio, prensa y televisión desde Beirut, ha vivido 10 años en Teherán y actualmente vive y trabaja en Estambul, en Turquía. De sus libros, solamente uno ha sido traducido al castellano con el título de Yo, Nojud, divorciada a los 10 años. Una historia apasionante en Yemen de una niña que con 10 años consiguió su propio divorcio. Y si no lo han leído, yo lo recomiendo muy vivamente que lo hagan, porque es una historia narrada de una forma que nos acerca a este tipo de experiencia de una manera que para mí, desde luego, resultó innovadora y fascinante. Pero tiene otros muchos libros, ¿no? Je vous écris de Téhéran, Tripoli Bud, Jeunesse d'Iran, Les Voix du Changement, o el último, sobre todo, bueno, Os escribo desde Teherán, La juventud de Irán, ¿no? Y Las voces del cambio. Y el último libro que ha salido en octubre de este año, o sea que es muy reciente y que de momento creo que solo está publicado en francés, o está traducido también. C'est en cours de traduction dans d'autres langues, mais pour l'instant, on le trouve en français. De momento solamente en francés, pero esperemos que se traduzca pronto y yo creo que se traducirá al castellano porque es un libro que se llama Le Passeur de Livres de Daraya, que sería un poco como los contrabandistas de libros, ¿no? Y cuenta una historia fascinante de jóvenes en Siria, de chavales en Siria, cuya misión ha consistido en la recuperación de los libros que yacían bajo las ruinas para formar una biblioteca clandestina. Es decir, que la resistencia de estos chavales, de estos jóvenes, es una alegoría que rechaza cualquier forma de dominación política o religiosa. Entonces, imagínense pues, unos chicos que se dedican a recuperar los libros entre las ruinas de la guerra y a formar su propia biblioteca, ¿no? Otra historia realmente fascinante. A Javier Cercas probablemente le conozcan más, porque al menos sí que tenemos toda su obra en castellano y la hemos podido leer, ¿verdad? También es un hombre polifacético que a su tarea como escritor une su labor como columnista en El País y durante muchos años como docente en la Universidad de Gerona y como traductor. Es conocido por su labor como novelista y como ensayista. Desde que en 1987 publicara su primera colección de relatos bajo el título El Móvil, hasta sus últimos libros como El Monarca de las Sombras, publicado este mismo año, ha publicado en torno a 20 obras que han sido traducidas yo pensaba que a 20 idiomas, pero me ha dicho que ya hasta 30 idiomas, o sea que vamos avanzando. Creo que a lo mejor la más conocida para todos nosotros sigue siendo Soldado de Salamina, ¿verdad? Soldado de Salamina, publicada en 2001 y llevada al cine por David Trueba 2 años más tarde. Aunque también este año en nuestro Cinemaldi se estrenó la película El Autor, basada en uno de sus primeros relatos y dirigida por Manuel Martín Cuenca. Pero yo quisiera resaltar otras obras como Anatomía de un instante, de 2009, Las leyes de la frontera, 2012, El impostor, en 2014, o El monarca de las sombras. Las obras de Cercas nacen de una pregunta que se le plantea al narrador y que le lleva a ir formulando a veces durante años y con distintas intensidades una suerte de respuesta que a veces se logra y a veces la respuesta consiste en esa misma pregunta y qué es lo que constituye la razón de la obra. Destaca en su escritura la tendencia a la introspección, a lo testimonial, a la ficción historiográfica y a la inclusión de elementos metaliterarios. Bueno, ¿cuál es mi reflexión en torno a la ocasión que aquí nos junta y nos reúne hoy? José Antonio Ayestarán define así el espíritu de la academia errante, y lo cito: no era un grupo homogéneo y las diferencias políticas, sociales y sobre todo religiosas hacían chirriar con cierta frecuencia el amable clima de tolerancia que regía en las reuniones, cuya única pretensión era abrir una brecha en el muro de opresión cultural y política existentes. Yo creo que los dos autores que hoy nos acompañan se han preocupado por abrir brechas en contextos de opresión o tal vez de pensamiento que muchas veces tiende hacia lo único. Por lo general, y quisiera conectar esta reflexión con la charla de mañana sobre la posverdad, todos y todas tendemos a querer leer y creer solo aquello con lo que ya previamente estamos de acuerdo, con lo que nos identificamos.
Perseguimos esa comunión ideológica e incluso creemos sin cuestionarlo todo aquello que reafirma nuestras creencias, nuestras convicciones y nuestros afectos. Vamos elaborando un círculo protector ante las incertidumbres que nos rodean y evitamos la disensión y el espíritu crítico que es imprescindible para la construcción de comunidades más justas. Javier Cercas ha mantenido un fuerte interés por los periodos históricos de la Guerra Civil y la Transición y sus obras no han estado exentas de polémica. En una entrevista de 2003, y le cito, esto es lo que decía: «Lo que tiene interés de escribir es cambiar la vida, ser otro, porque es probablemente la única forma de lograr que el lector sea también otro, conseguir cambiar la vida del lector. Yo leo para que me cambien, para ser otro. Lo que pasa es que eso no todos los libros lo consiguen». Delphine Minuit se ha aventurado por terrenos poco explorados, tanto a nivel existencial como literario, y nos ha trasladado discursos incómodos de mundos donde la injusticia, la violencia y la violación de los derechos de las personas se mezclan con la cercanía y con la humanidad de la voz que los narra. Yo creo que tenemos a dos escritores valientes y estoy convencida de que sus respuestas hoy y sus reflexiones nos van a servir para entendernos un poquito mejor y quién sabe si también para cambiarnos un poco. Y esa es la idea y mi esperanza, que salgamos en cierto modo transformados y con nuevas ideas. Entonces, tal vez yo para empezar la reflexión y por darles un punto de partida, yo quisiera preguntarles a los dos directamente si en este mundo de tensiones, por recuperar la idea, ¿no?, que nos proponían para hoy, en este mundo de tensiones pueden las artes, la literatura, las humanidades, pueden proporcionarnos un lenguaje para entender el funcionamiento del poder y la desigualdad. ¿Y cuál es el papel de los intelectuales, de los artistas y su importancia para contribuir a una representación más ética o más digna del mundo? Entonces, cualquiera de los dos, ¿quién quiere empezar? ¿Delphine? Oui, je pense bien évidemment que les écrivains et plus généralement les acteurs du monde culturel et artistique ont un rôle à jouer. Je vais parler de la région que je connais et où je vis, qui est le Moyen-Orient. Comme vous le savez, cette région a subi beaucoup de soubresauts ces dernières années, depuis le printemps arabe de 2011, qui s'est pas mal transformé entre guillemets en hiver islamique. Mais ce qui est très très fort à travers ces révolutions, que ce soit la révolution tunisienne, ensuite la révolution égyptienne, libyenne, syrienne, c'est qu'elles ont ouvert les paroles, elles ont brisé le mur du silence, et qu'aujourd'hui, même si c'est très très difficile de créer de la vraie démocratie, on le voit en Égypte, où finalement il y a eu un coup d'État qui a renversé tout le système révolutionnaire et qui renforce un régime autoritaire. On voit aussi en Syrie aujourd'hui comment la guerre a pris le dessus sur la révolution. Mais au niveau des auteurs, au niveau des personnalités du monde artistique, il y a toujours cette quête, que j'appelle un peu cette quête de réenchantement du monde. Essayer toujours de trouver une forme de lumière au fond des ténèbres. Et en ce qui concerne le Moyen-Orient et le monde arabo-musulman, on assiste aujourd'hui à une véritable désorientation politique. Et à cette désorientation politique, on assiste à une réorientation artistique. Et il se passe beaucoup de choses au niveau de l'écriture, au niveau de la photographie, au niveau des arts. C'est-à-dire que maintenant que le mur de la peur est tombé, eh bien, on ne peut plus retourner en arrière. Et dans cette région-là, les gens, et les écrivains aussi, et les journalistes aussi, commencent à prendre conscience que la révolution ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ils regardent maintenant historiquement ce qui a pu se passer aussi en France et en Europe. Ils réalisent que c'est un processus qui va prendre des années et que c'est leur rôle à eux, justement, d'essayer de rêver un avenir plus opportun. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Nos estás hablando de cosas muy interesantes, ¿verdad? La luz en las tinieblas. Es la luz nos van a proporcionar los intelectuales y los artistas, la luz en las tinieblas, en estas tinieblas en las que estamos, ¿verdad? Sobre todo en estas tinieblas institucionales que muchas veces vemos desde el discurso político. Muy interesante. Javier.
Pues esto funciona así, ¿no? ¿Se le oye? Sí, Sí. se oye. No, si la pregunta es si la literatura o el arte en general es útil, mi respuesta es sí, siempre y cuando no se proponga serlo. Porque en el momento en que la literatura se propone ser útil, hablo de literatura porque es lo que practico y lo que me interesa más. En el momento en que se propone ser útil, se convierte en propaganda o se convierte en pedagogía y entonces deja de ser útil. Es una paradoja fundacional. Yo pertenezco a una generación, yo soy bastante más mayor que Delfín, que, digamos, nació a la literatura y al pensamiento, digamos, a la vida intelectual, con una visión totalmente opuesta. Es decir, para nosotros, en un momento en que dominaba aquello que se llamaba, no sé si ustedes se acuerdan, literatura comprometida, ¿verdad? Hablo de hace muchos años, pero ustedes se acuerdan, algunos se acuerdan, ¿verdad? Pues para nosotros la literatura comprometida era precisamente lo contrario de la literatura, ¿no? Era pedagogía. Jean-Paul Sartre, ¿no? Era el gran pope de la literatura comprometida, ¿no? Era eso, literatura propagandística, literatura de muy escasa calidad, ¿no? Literatura pedagógica. Y entonces nosotros, mi generación, no solo en España, sino creo que en todas partes, por reacción un poco contra eso, pues teníamos una idea de la literatura como juego, de la literatura como entretenimiento, de la literatura como un juego selecto, ¿no? Una cosa sin mayor trascendencia, ¿no? Y la literatura no servía para nada práctico y para nada útil. Bueno, en realidad esto era una estupidez inmensa, ¿no? Porque claro que la literatura sirve para muchísimas cosas. ¿Cómo no va a servir leer a Dostoyevsky, o leer a Shakespeare, o leer a Cervantes? Por supuesto que sirve. Solo que no sirve como sirve, no sé, un martillo, ¿no? O como sirve la política, o como sirve el periodismo. Son cosas distintas, ¿no? Claro, la pregunta es ¿para qué sirve la literatura? Y para eso hay muchas respuestas, ¿no? Yo creo que lo primero para lo que sirve la literatura, o una de las cosas para las que sirve la literatura, repito, sirve para muchísimas. Es que no sé por qué voy a decir esta la primera, pero es para decir la verdad. Lo que pasa es que la verdad de la literatura, o si ustedes quieren, la verdad de la ficción, no es exactamente la verdad del periodismo o la verdad de la historia, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Son verdades distintas, ¿no? La verdad de la historia o la verdad del periodismo es una verdad factual, es una verdad concreta, o de la historia, ¿no? Busca qué les pasó a determinadas personas en determinado tiempo y en determinado lugar, mientras que la verdad de la literatura es otro tipo de verdad. Es una verdad, digamos, moral, es una verdad universal, es una verdad abstracta, es una verdad que se preocupa por lo que les ocurre a todas las personas en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Por eso decía Aristóteles que la verdad de la literatura era superior a la verdad de la historia. Bueno, eso no lo digo yo, lo decía Aristóteles. Entonces, en todo caso, lo que hace la literatura es mostrarnos la verdad, es decir, mostrarnos toda la complejidad de la realidad. Esa es la primera obligación que tiene un escritor, demostrar toda la complejidad de lo real y de permitirnos entenderlo. Y esto es muy complicado, es muy difícil, porque como tú decías al principio, nos saca de nuestros prejuicios, nos saca de nuestra visión del mundo que siempre es cómoda, ¿verdad? Restringida, ¿no? Pero claro que es extraordinariamente útil mostrar en toda su complejidad lo real y entenderlo mejor y entender también lo peor. En el último libro que he escrito yo me propuse entender a un familiar mío, me propuse entender mi peor herencia. Si hablo demasiado me lo dices. No, tranquilo. Me propuse entender mi peor herencia, que es la herencia de un familiar, que era un mito en mi casa, un chico de 17 años que no está traducido aún al francés el libro, un chico de 17 años que se alistó con las tropas de Franco y que murió 2 años después de empezar la guerra en la batalla del Ebro, que como ustedes saben es la batalla más cruenta de la historia de mi país, de España. Estaba pensando de ella. Entonces este chico encarnaba no solo mi peor herencia, sino también era el símbolo de la adhesión de mi familia al franquismo. Y yo me propuse entender eso, me propuse entender por qué un chico así se hace falangista, él era falangista, no, más que franquista, mucho más que franquista, entender eso. Pues bien, antes de que esto
esto lo contaba un periodista, perdón, un escritor a quien no conozco personalmente, lo contaba hace poco en el diario El País en un artículo, contaba que antes de que ese libro apareciera, ya me estaban acusando de fascista. Claro, porque es normal. Es decir, hay gente muy escasa de entendimiento que en cuanto dices que quieres entender a un fascista, ya te acusa de fascista. Esto es muy pobre, ¿no? Es extraordinariamente pobre, extraordinariamente... Pero así somos, ¿no? Y sin embargo la literatura sirve para eso. Exactamente para eso. Miren, hace poco, después de los atentados de Bataclan en París, el primer ministro francés, en aquel momento que era Valls, dijo en la Asamblea Francesa: no hay que entender a los terroristas, no hay nada que entender a los terroristas. Lo que hay que hacer es combatirlos. Bueno, esto es un inmenso error. Es un inmenso error, porque tú no puedes combatir a unos terroristas, a unos chicos jóvenes, como Manuel Mena, el protagonista de mi novela, unos chicos de 18, de 19 años, como los que mataron a 19 personas en Barcelona hace poco. Tú no puedes combatirlos si no los entiendes. Solo puedes combatirlos si los entiendes. Si viniera un genio y nos permitiera entender por qué el país más civilizado de la Tierra en aquel momento, Alemania, se dejó fascinar por un oligofrénico como Hitler y una banda de oligofrénicos, si pudiéramos entender por qué eso, por qué fascinó a ese país y por qué fascinó a la mitad de la Tierra, si viniera un genio, un Shakespeare, repito, un Dostoyevsky, que nos permitiera entender eso, empezaríamos a tener instrumentos para que algo parecido a Hitler no volviera a repetirse. Es decir que Hitler era un asesino, claro, ya lo sabemos, lo saben hasta los niños. El problema es por qué ese hombre fascinó a toda esta gente. Es como si hubiera una bomba en esta sala, ¿verdad? Si hubiera una bomba en esta sala no bastaría con decir hay una bomba y gritar hay una bomba. Tendría que venir alguien que entendiese, que examinase la bomba, la entendiese su funcionamiento y pudiera desactivarla. La literatura, entre otras cosas, sirve para eso, ¿verdad? Nos permite entender cómo estamos hechos los seres humanos y tal vez nos permite evitar el mal e incluso, a lo mejor, imitar el bien, ¿verdad? Pero, repito, siempre que no se proponga hacerlo. Ni Shakespeare, ni Dostoyevsky, ni ningún escritor de verdad se propone hacer pedagogía ni hacer propaganda de determinadas ideas, ¿no? Porque eso empobrece la literatura, porque eso la simplifica, la vuelve menos compleja, ¿no? Menos rica. Muchas gracias a los dos. Esto enlaza perfectamente con la segunda pregunta que yo tenía un poco preparada y que decía, tanto Cercas como Minuit, aunque en terrenos y territorios muy diferentes, han elegido momentos históricos y situaciones políticas y sociales caracterizados por las tensiones, por las guerras, la opresión política, violencia contra las mujeres. Y eso, como nos acaba de decir Javier, a veces viene marcada por la polémica o la falta de entendimiento uniforme o unívoco. Entonces, yo me preguntaba si a veces es necesaria esa tensión o esa contraposición, a veces incómoda, de pensamientos o de ideas para generar esos nuevos espacios de reflexión y de pensamiento. También quería hacer mención a que los dos mezclan géneros, se basan en historias reales, cuentan historias que han pasado de verdad, pero también utilizan los recursos de la ficción. Entonces, en el caso de Delphine, por ejemplo, la historia de Nojoud, de esta chica de 10 años, a mí me parece un ejemplo maravilloso de cómo contar una historia tan brutal y tan cruel como una niña de 10 años que ella misma va a solicitar donde un juez su propio divorcio, con una voz que nos la acerca y nos la hace muy humana, ¿no? O el explorar la historia de un joven de la familia para ver cómo llegan. Cuando leemos historias, por lo menos a mí me pasa esto, ¿no? Cuando leemos historias sobre niños, sobre niñas, sobre adolescentes, nos afectan más, porque son jóvenes muchas veces desprotegidos o que no están hechos del todo. Y nos da un poco de pena, ¿no? Ver cómo se van forjando. Entonces hay que ser valiente para enfrentarse con estas historias, ¿no? y para contarlas. Entonces un poco
¿Cómo veis esa tensión entre los distintos géneros y también entre las distintas visiones políticas que a veces generan la polémica cuando se escribe, ¿no? Delphine? Je vais répondre à votre question en enchaînant aussi sur ce que disait Javier. Ça m'a très intéressé ce que vous disiez par rapport au Bataclan, qu'on ne peut pas les combattre si on ne les comprend pas. Et je pense que dans mon écriture, c'est justement ce que j'essaye de faire, parce que donc, en effet, je n'écris pas des romans, j'écris des récits, et donc c'est une écriture de la réalité. Et pour faire référence à mon dernier ouvrage sur les passeurs de livres de Daraya, j'ai voulu justement aller mettre un projecteur sur une situation très précise, qui était une ville assiégée pendant 4 ans par le régime de Bachar al-Assad en Syrie. Et à l'époque, quand la ville a été assiégée en 2012, Bachar al-Assad a voulu faire croire à toute la planète entière que dans cette ville, il y avait des terroristes et qu'il fallait combattre ces terroristes et les éradiquer. Ça, c'était la vérité officielle. Nous, notre rôle en tant que journalistes et écrivains, c'est d'essayer d'aller chercher la vérité, la vraie vérité, la vérité réelle. Je me suis confrontée à un vrai dilemme, parce que d'habitude, en tant que reporter, je vais sur le terrain, je vais à la rencontre des gens pour être au plus près de la réalité et pour pouvoir la raconter, vous la transmettre, les lecteurs, les personnes qui n'ont pas la chance, la possibilité d'aller sur place. Or, je n'ai pas pu rentrer dans cette ville, puisqu'elle était complètement encerclée par les soldats du régime. Est-ce que c'était une raison pour autant de laisser gagner le silence? Non, il fallait trouver un moyen de raconter cette histoire, ces jeunes dans cette ville encerclée. Et du coup, grâce à la brèche de l'Internet et à des contacts à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Skype, Facebook, j'ai pu entrer en contact avec ces jeunes qui m'ont raconté leur histoire, qui était en opposition totale par rapport à ce que voulait nous faire croire Bachar al-Assad, qu'il fallait détruire ces gens. Et le risque, c'est que si on ne cède qu'à une seule vérité, c'est que non seulement on déforme la réalité, mais on crée un cancer, c'est-à-dire qu'on radicalise ces gens qui ne l'étaient pas. Oui. Et ces gens-là, quand ils font face à 80 bombes par jour, eh bien, à un moment donné, ils sont désespérés, ils vont se réfugier dans la religion, ils risquent de se réfugier vers l'extrémisme, voire le djihadisme, et donc devenir ces terroristes que Bachar al-Assad nous fait croire qu'il est en train de combattre. Et donc c'est là où j'ai dû jouer un rôle, je dirais que notre rôle parfois c'est un rôle de passe-muraille. C'est comment percer la brèche, comment aller de l'autre côté du mur et comment raconter ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'en prenant contact avec ces jeunes de cette ville de Daraya, j'ai découvert un univers qui était aux antipodes de ce qu'on voulait nous faire croire, puisque ces jeunes, c'était des révolutionnaires qui étaient sortis en 2011, au début de la Révolution, dans la rue, pour protester pacifiquement, avec des slogans universels d'appel à la démocratie, à la justice, à la liberté, et qu'ils ont été reçus par les balles. Et au début des manifestations, quand ils recevaient les balles des soldats du régime, ils répondaient, c'était très beau, c'était très symbolique, en leur offrant des bouteilles d'eau avec des roses. Ils ont à nouveau fait face au bombardement. Le régime a également utilisé des armes chimiques contre eux en 2013. Plus tard, le régime a même utilisé du napalm qui avait été utilisé pendant la guerre au Vietnam. Et à la violence des bombes, ces jeunes ont toujours opposé, et ça, je trouve ça formidable, ils ont toujours opposé la beauté des mots. Et c'est comme ça que ce projet est né, d'aller collecter sous les ruines de la ville, puisque la ville s'est retrouvée détruite à 90%. Donc, sous les débris, ils sont allés collecter des ouvrages, des livres. Et ils ont rassemblé 15 000 ouvrages. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui reste quand tout a été détruit? C'est le patrimoine, c'est la culture. Et donc, ils se sont lancés dans ce projet de sauvegarde de leur patrimoine. Ils ont rassemblé ces livres dans un abri, dans une cachette secrète. Ils ont créé une bibliothèque secrète clandestine, donc sous les décombres de la ville, qui au fil des années, en fait, est devenue une sorte d'agora, d'espace de réflexion,
d'universités clandestines comme il n'en avait jamais eu avant, sous la coupe de Bachar al-Assad. Et ils se sont dit, on va créer notre propre système démocratique. Et ça, c'est devenu, pendant 4 ans, un véritable laboratoire d'expérimentation démocratique avec une diversité au niveau du débat, avec des livres de théologie, des livres religieux, mais également des livres qu'ils avaient trouvés de sociologie occidentale. Ils ont lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ils ont lu des œuvres de Shakespeare, ils ont lu Molière, ils ont lu Proust, ils ont lu des livres de développement personnel, de self-help à l'américaine, comme les ouvrages de Stephen Covey, Les 7 habitudes des gens efficaces. Et grâce à toute cette nourriture intellectuelle, ils se sont formés un nouveau mode de pensée pour essayer de réfléchir à l'après-guerre, à l'après-Bachar al-Assad. Et la métaphore, je trouve qu'elle est incroyable parce que c'était à un moment donné où ils ne pouvaient plus se nourrir physiquement. C'est-à-dire que le siège, l'état de siège qu'ils vivaient, les poussait à ne pouvoir se nourrir que d'une soupe à base de feuilles qu'ils allaient ramasser dans les rues, une soupe quotidienne. Ils avaient énormément maigri. Et donc, ne pouvant plus se nourrir physiquement, ils se rattrapaient en se nourrissant en permanence intellectuellement avec ces livres. Et je trouve que cette histoire, c'est une magnifique leçon d'humanité. Et j'ai pensé que c'était vraiment mon devoir en tant que journaliste, écrivain, d'aller justement mettre un petit peu de lumière dans ces ténèbres, éclairer ce qui se passe pour pouvoir me faire le passeur, à mon niveau aussi, le relais de cette troisième voie qui existe aujourd'hui toujours en Syrie, qui est née des haut-parleurs de la Révolution en 2011 et qui est dans ce juste milieu entre d'un côté Damas et Daesh, donc l'État islamique, parce qu'il n'y a que de ça qu'on entend parler aujourd'hui dans les médias sur la Syrie. On en oublie cette voie médiane qui, d'après moi, est la voie de l'espoir en Syrie. Muchas gracias, merci. Delfín. Javier. Bueno, es que has planteado muchas cosas, ¿no? Muchos temas. A Delfín y a mí nos separan muchas cosas, aparte de la edad y del sexo y tal. Quizá la principal es que a ella ha tenido una vida apasionante y le han pasado muchas cosas. A mí no me ha pasado nada, mi vida es aburridísima. Y bueno, y ella es periodista, esencialmente, y yo soy novelista, esencialmente. Esto significa muchas cosas, ¿no? Hay grandes diferencias, a pesar de que algunos de mis libros son libros sin ficción, aunque siguen siendo novelas, pero eso significa que nuestra aproximación es distinta. Pero, como decía al principio, hay algo que nos une, y es la búsqueda de la verdad. Y claro, la verdad es revolucionaria, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero hoy es más revolucionaria que nunca, creo. Bueno, creo no, estoy seguro, porque vivimos inundados de mentiras, literalmente inundados de mentiras. Por eso le decía a Delfín, cuando comíamos, hace un rato, que ahora los buenos periodistas, primero, son más necesarios que nunca, y segundo, bueno, para mí son como joyas, realmente, ¿no? Precisamente por eso. Pero tú has dicho una cosa, nos has presentado como escritores valientes. Por un lado, es el mejor elogio que puedes hacer de un escritor, pero por otro lado, un escritor valiente es un pleonasmo, o sea, es una redundancia, porque un escritor no puede no ser valiente. Es decir, yo, como ciudadanos, hacemos lo que podemos. Yo me considero razonablemente cobarde, pero como escritor no puedo serlo. O sea, un escritor cobarde es un oxímoron, ¿no? Una contradicción en términos, como matrimonio feliz, digamos, ¿no? Más o menos. Es así, es como torero cobarde, no puede ser. Te has equivocado de oficio, chicos, ¿no? Porque hay que ir hasta el fondo. No solo un escritor, digamos, de no ficción, ¿no? Alguien que tiene que correr riesgos, digamos, físicos cuando investiga cosas como Delfín, ¿no? Que tiene que realmente tener valor para hacer determinadas cosas, para llegar a determinadas verdades a las cuales no se puede llegar sin valor, sin coraje personal, sino también coraje moral, ¿no? Entonces, esa es una cualidad absolutamente indispensable para un escritor. Claro, tú has hablado también de algo que nos llevaría muy lejos, que es la mezcla de géneros.
Aquí seguramente Delfín y yo hay más divergencias, ¿no? Probablemente, porque claro, yo tengo la suerte de practicar un género que es la novela, en el cual creo profundamente, a pesar de que desde hace 200 años como mínimo, o sea, desde que nació la novela, se dice que la novela está muerta. Cuando oigan decir que la novela está muerta, piensen ustedes que el que está muerto es el que dice que la novela está muerta. Esto ocurre siempre, muerto como novelista, quiero decir. ¿Por qué digo esto? Porque la novela es un género absolutamente extraordinario que inventó un tipo que asombrosamente era español, que se llamaba Miguel de Cervantes, y una de cuyas, quizá el rasgo fundamental de la novela, en mi opinión, es que es la libertad absoluta. Es decir, en la novela no hay reglas. La única regla es que no hay reglas. Es la libertad total, ¿verdad? Cervantes nos dijo, Milán Kundera decía Milán Kundera que los novelistas solo debemos responder ante Cervantes. O sea, cuando nos muramos, lleguemos allí al cielo y tal, estará Cervantes, nos dirá, a ver ustedes. Bien. Hablo en serio completamente, no puedo hablar más en serio. Entonces, este hombre lo que nos dijo es, hagan ustedes lo que quieran. No hay reglas. Y esto es una revolución absoluta, porque los géneros literarios tradicionales todos tenían reglas. Estaban los clásicos, ¿verdad? Había venido también Aristóteles, ya lo mencionaba antes, diciendo la poesía funciona así, lo otro funciona así, las reglas son estas. Aquí no había reglas. Podíamos hacer lo que nos diese la gana. No estoy seguro de que los novelistas, bueno, mejor dicho, estoy absolutamente seguro de que los novelistas no estamos a la altura de Cervantes ni locos. Porque él se tomó todas las libertades. En cambio, nosotros somos vergonzantemente dóciles, ¿verdad? Y nos atenemos a un canon, a una idea de la novela muy respetable y maravillosa, y que ha dado grandes obras de arte, que es la novela del 19, pero hay muchas otras maneras de plantearse la novela. Y uno de esos rasgos, de los rasgos de esa libertad es que los novelistas podemos meter en la novela todos los géneros literarios. O sea, la novela, esto en francés, no sé cómo se dirá, porque, a ver, la traductora va a tener un problema. Para mí la novela es como un cocido. Cocido es un plato español, es un plato donde se mete todo, ¿verdad? Como ustedes saben. Pues es un cocido. Pero la novela es un cocido. Es decir, las novelas se puede. A mí me pasa algo curioso cuando voy por ahí con mis libros. Porque yo me encuentro a periodistas que me dicen, oye Javier, este libro, tal libro, esto me pasa con casi todos los libros, tal libro es una crónica. Y yo les digo a ellos, sí, es verdad, es una crónica. Y entonces me encuentro a un historiador y me dice, Javier, este libro es un libro de historia. Y yo digo, sí, es verdad, es un libro de historia. Y me encuentro ensayistas que me dicen, pero este libro, por ejemplo, no sé, esto es un ensayo sobre la verdad y la mentira. Y yo les digo, sí, es verdad, es un ensayo. Y así sucesivamente. Y a ninguno de ellos les miento, les digo a todos la verdad, porque esos libros participan de todos esos géneros y porque la novela puede permitirse el lujo la novela es como un animal omnívoro, que se lo come todo, va devorando todo. Históricamente fue así, ¿no? Devoró todo, la historia, la poesía, absolutamente todo. Es como un banquete con muchos platos y tú puedes meterlo todo ahí. Esto forma parte, en mi opinión, forma parte del ADN de la novela. Porque Cervantes, este tipo, va y la inventa así. Entonces, no es que mis novelas sean especiales porque mezclan los géneros, sino que lo que hacen es simplemente atenerse a la total libertad que permite el género. Muy bien. Bueno, no voy a pasar a la siguiente pregunta, sino que voy a recuperar un poco algunas de las cosas que habéis dicho, porque me parece que estáis diciendo cosas muy interesantes y a mí por lo menos me cuesta un poco, creo que se le puede dar un poco más de pensamiento, ¿no? Esa búsqueda de la verdad, ¿no? Fundamental. Esa búsqueda de la verdad que se puede entender hoy en día de maneras muy, muy, muy distintas. Esta historia que ha contado Delfín a mí me ha dejado alucinada, realmente. O sea, esta verdad, ¿no? Oficial en Siria, frente a esto, otra vez enlazamos con el tema de mañana, ¿no? ¿Cuál puede ser la verdad de las redes sociales? Tenemos muy denostadas a las redes sociales, nos parece que todo lo que hablamos sobre ello normalmente es negativo, ¿verdad? Sin embargo, como muy bien nos ha enseñado Miren Gutiérrez, a quien tenemos aquí, que es profesora también en la Universidad de Deusto, que nos habla sobre el Big Data y el activismo digital, la tecnología en sí no es buena ni mala, ni las redes sociales tampoco, ni nada, es el uso que hacemos de ellas, ¿verdad?
Entonces, ahí me parece un ejemplo maravilloso, ¿no? De este activismo que se puede llevar desde los propios protagonistas, con esta idea de ser los propios agentes, cuando se les está negando la voz, cuando se nos está negando la voz y que puedan hacerlo. Pero que yo también pongo un poco en relación con esa investigación tan exhaustiva, Javier, que llevas en las novelas, que a veces es exageradísima en la búsqueda real, ¿no? de ese pasado, de indagar y volver una vez más y ver si esto que yo pensaba, ver si realmente podía ser así, explorar todas las esquinas, todos los rincones, todas las posibilidades. Pero la búsqueda de la verdad nunca es exagerada, ¿no? Es decir, bueno, yo soy un poco ancien régime, estoy un poco pasado de moda. Yo creo que la verdad existe. Creo que la verdad existe. Claro, también creo que quien cree poseerla o es un idiota o es un fanático. O las dos cosas a la vez, que es lo más normal. Pero la verdad existe. Lo que pasa es que casi siempre, no hablo de la verdad factual, ¿no? Que estamos aquí es muy fácil, todos lo aceptamos, ¿no? Y la verdad factual, la verdad periodística se puede establecer muchas veces con gran precisión, pero la verdad, digamos, moral, la verdad siempre se nos escapa. Mis libros hablan de esto, son siempre una búsqueda de la verdad que al final la verdad es la propia búsqueda de la verdad, es decir, el propio libro. Hay una frase de Lessing maravillosa que dice, si me dan a elegir entre encontrar la verdad y buscarla, prefiero buscar la verdad, que es muy bonita. Y quisiera decir otra cosa que tiene que ver con lo que tú señalabas también, es decir, bueno, estoy totalmente de acuerdo en que los medios no hay que demonizar los medios son... La televisión puede ser un medio extraordinario. No es ni buena ni mala, depende de cómo lo usemos. Las redes sociales, pues exactamente igual, ¿verdad? Internet nos ha traído cosas buenísimas, también cosas pésimas, ¿verdad? Ha dado voz a una cantidad de cenutrios impresionante, ¿no? Pero también ha hecho cosas buenísimas, nos ha conseguido muchos conocimientos, etc. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que en un momento, no la certeza, de que en un momento, de que ahora mismo, hablabas de las polémicas que suscitan las obras. Una obra que no suscita polémica no es una buena obra. O sea, la literatura lo que de verdad hace es poner en cuestión nuestras propias certezas y sobre todo las certezas comunes. Kafka decía, una obra literaria es como un hacha que rompe el mar de hielo que llevamos dentro. Eso es lo que hace, subvertirnos, ¿no? Provocar una revolución interna y externa. Tiene que sacarnos de nuestras casillas, tiene que, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando son, digamos, obras que se plantean cuestiones, iba a decir polémicas por sí mismas, pero no sé, yo estoy pensando en mis libros que hablan de la guerra o que hablan de la transición, que son temas que están permanentemente sujetos a debate, ¿no? El caso de Delfín, ¿no? Temas que son candentes, que son muy controvertidos. Un libro que hable sobre la transición y no provoque una sacudida, que no provoque que unos te acusen de fascista y los otros te acusen de comunista peligroso, es que a lo mejor el libro no sirve para nada. Proust decía una cosa muy bonita, las buenas ideas no son las que provocan aquiescencia, no son las que provocan asentimiento, son las que provocan contradicción, son las que provocan reacción, porque generan más ideas, ¿no? Entonces, de nuevo, literatura polémica también debería ser hoy día otro pleonasmo, ¿no? Otra redundancia. Oui, peut-être pour rebondir sur la force de la littérature, si je reviens à cette expérience singulière des jeunes de Daraya, pour eux, le livre, avant la révolution de 2011, le livre symbolisait la propagande, la voix unique, l'objet qu'on va être obligé d'apprendre par cœur pour le réciter devant le professeur au nom d'une idéologie dominante, du parti basse, au nom de, comme il devait dire à chaque début de cours, au nom de Bachar al-Assad pour l'éternité. Et du coup, ces jeunes, avant toute cette expérience du siège de Daraya, détestaient les livres. Ils n'ouvraient jamais de livres parce que pour eux, c'était justement cet objet de propagande. Et
ce qui est formidable, c'est que c'est au pire de la guerre et au pire de leur existence, à un moment où ils pouvaient mourir toutes les secondes, qu'ils ont découvert la force du livre qui devenait cette clé d'accès au savoir, à la connaissance, à la polyphonie. Et c'est vrai que le rôle de la littérature est exceptionnel pour ça. C'est trouver des clés. Alors pour eux, en l'occurrence, c'était des clés de survie. C'était pour certains une forme d'évasion, pour d'autres un refuge, pour d'autres un apprentissage. Et grâce à ces livres, ils ont non seulement découvert l'histoire de leur pays, parce que par exemple, des ouvrages sur lesquels ils tombent, donc dans ces maisons, donc c'était des livres issus des collections privées, ils découvrent par exemple des livres qui étaient censurés sous Bachar al-Assad, comme cet ouvrage qui s'appelle La Coquille de Mustafa Khalife. C'est un monsieur, un dissident syrien qui a fait 15 ans de prison dans la prison de Palmyre et qui raconte toute la torture dans les geôles de Bachar al-Assad. Et tout d'un coup, ces jeunes découvrent à quel point ce régime est tortionnaire, alors que la génération d'avant s'était efforcée de taire tout ce qui s'était passé, comme par exemple le fameux drame de Hama en 1982. Et à travers ces ouvrages aussi, ils apprennent non seulement sur l'histoire de leur propre pays, mais ils apprennent sur l'histoire du monde. Ils tombent par exemple aussi sur des ouvrages qui leur parlent du siège de Sarajevo. Et là, ils réalisent, waouh, dans un autre contexte, dans un autre pays, à un autre moment, il y a des gens aussi qui ont vécu un état de siège et qui s'en sont sortis. Donc quelque part aussi, le livre les aide à garder une petite forme d'espoir. Parce qu'ils se disent que voilà, d'autres gens ont vécu la même chose et que nous, peut-être qu'on arrivera à s'en sortir. Et donc c'est toute la force de la littérature et je suis tout à fait d'accord avec cette phrase de Kafka qui est vraiment, c'est la hache qui va briser la mer gelée en nous. Et du coup, il y a une sorte de... Grâce au livre, il y a une forme d'évasion, de transgression et de connaissance qui est formidable. Y de rebelión. Es decir, oui. el poder, una persona, para el poder, alguien con un buen libro en las manos es un peligro público. Porque el poder, cualquier poder, y cuanto más totalitario, mejor, lo que quiere son súbditos. Quiere gente obediente. ¿Ah? Cualquier poder. Y cuanto más totalitario, peor. Y la literatura lo que enseña es lo que descubren estos chicos. Enseña a ser personas libres, hombres libres y mujeres libres. O sea, enseña la rebelión, fundamentalmente. Pero la rebelión contra el cliché y la rebelión contra las insuficiencias, contra el poder, contra las insuficiencias de la vida. De eso habla, eso es lo que enseña la literatura. Y en particular la novela. Es muy curioso, bueno, es muy curioso, no, es muy significativo que algunas de las más grandes novelas que se han escrito nunca hablan de esto. Don Quijote, El Quijote, que es la mejor novela que yo conozco, si conocen ustedes alguna mejor, díganmelo rápidamente, por favor. Esa novela habla exactamente de eso. Don Quijote es un señor que ni siquiera se llama Don Quijote, se llama Alonso Quijano, el bueno, que hay que ver lo bueno que tenía que ser para que llamase en un pueblo el bueno, en fin. Tenía que ser porque los pueblos, ¿verdad? Pues Alonso Quijano es un señor que hasta los 50 años se pasa la vida encerrado en un poblachón de La Mancha y cuando llega soñando con una vida intensa de aventuras, de heroísmo y de verdad todas esas cosas que lee en los libros, y de repente a los 50 años dice, basta ya, se acabó, ahora voy a vivir la vida como yo quiero de verdad. Y se inventa a un héroe que se llama Don Quijote de la Mancha, y gracias a ese héroe llamado Don Quijote de la Mancha puede vivir, pero vivir de verdad, las vidas que había soñado. De eso habla la literatura, o sea, de eso habla ese libro, y en eso consiste la literatura, en hablarnos del máximo sueño, que es llevar una vida acorde con nuestros sueños, ¿no? La gente dice que Don Quijote, bueno, es lo mismo que le ocurre a Madame Bovary, exactamente lo mismo, ¿no? Madame Bovary es esta señora que vive ahí en un poblachón de Francia, ¿verdad? Soñando con heroínas románticas y que un día, ¡pam!, decide vivir de verdad todas las aventuras que había soñado. La gente dice que lo que le ocurre a Don Quijote y a Madame Bovary es que confunden la realidad con la ficción. Es mentira. Lo que les define es que quieren realizar la ficción, es decir, llevar una vida acorde con sus deseos. Y esto es un peligro público.
Esto es peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque el poder lo que quiere es que no, que seamos obedientes y que digamos así que sí a todo. Y por lo tanto la literatura lo que enseña es lo que estos chicos aprendieron, ¿verdad? A ser hombres libres y a rebelarte contra cualquier cosa que te imponen y con la que tú no quieres. Yo creo que esto lo ha dicho, Delfín lo ha dicho al principio con una frase que yo me lo he apuntado porque esto lo voy a utilizar cuando yo escriba académicamente. O sea, me ha parecido fantástico, ¿no? Ella ha hablado del paso de la desorientación política a la reorientación artística. Es que yo digo que estos van dejando perlas caer así como que hay que apuntarlas, ¿no? Porque de la desorientación política, que el arte consiga pasarnos a la reorientación artística me parece fantástico, ¿no? Entonces, bueno, se nos está pasando el tiempo que yo ni me estoy enterando, pero como nos tenemos que ir a las 9 menos 5 en punto, porque nos cierran el garito, y como queremos también dar paso al público y a las preguntas, yo os voy a pedir que en 2 minutos, ¿no? Para terminar un poco la reflexión con la última pregunta que yo os había planteado un poco, ¿no? Sobre, que ya hemos estado hablando de eso, pero es un poco sobre el papel de la memoria y de la historia, ¿no? La necesidad de entender el pasado para ir construyendo un futuro un poco más justo. Delphine, ¿cómo lo ves tú? Oui, je pense que c'est fondamental, en effet. Dans mon écriture, il y a toujours ce souci de la mémoire contre l'oubli et la volonté d'immortaliser des instants, d'immortaliser des événements en s'attachant à des histoires humaines, en s'attachant toujours à cette petite histoire qui va pouvoir incarner ou résumer la grande histoire. Et nos discussions, pour revenir au rôle du livre, me font beaucoup penser à un ouvrage que je ne cesse jamais de relire, qui est Fahrenheit, où justement, voilà, le livre est un objet dangereux parce que c'est l'accès au savoir, c'est l'accès à la connaissance et c'est l'accès aussi à la connaissance du passé. Donc ces pompiers vont brûler les livres pour créer un homme qui aura une pensée unique. Et repensons à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler qui faisait, son ministre de la Culture qui faisait brûler des ouvrages sur la Bebelplatz à Berlin. Et voilà, pour revenir à la réorientation artistique, eh bien aujourd'hui, les touristes qui se rendent sur cette place peuvent consulter une œuvre d'art créée par le fils de personnes qui ont quitté l'Allemagne à l'époque, donc un artiste israélien qui, à la place de cet endroit où on brûlait les livres, a créé une bibliothèque engloutie où on ne voit que des étagères sans ouvrage. Et voilà, c'est important parce que c'est ça qui reste. Qu'est-ce qui reste quand on a tout brûlé ou quand on a essayé de tout détruire? Il va rester des livres, il va rester des œuvres d'art. Et c'est là que les artistes et que les écrivains jouent un rôle essentiel. Cette idée d'immortaliser un instant, de ne pas oublier. Javier, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es que has hablado de dos cosas un poco distintas. Igual, una cosa es la relación de la memoria con la historia y otra cosa es el pasado, ¿no? Mira, yo voy a decirte una cosa. Yo creo que a partir de un determinado momento, mis libros, a partir de Soldados de Salamina, es decir, cuando dejé de ser un escritor postmoderno para ser un escritor postmoderno, que es lo que soy ahora, creo, más o menos, hay de manera inconsciente una especie de combate contra lo que yo he llamado en algún momento la dictadura del presente. Es decir, yo creo que vivimos, estoy seguro de que vivimos todos en una dictadura del presente, o una tiranía, si quieren ustedes llamarlo así. Mis libros son una rebelión contra eso. ¿En qué sentido hablo de dictadura del presente? Es muy fácil. Está provocada por el poder extraordinario, no aquí, sino en todas partes, que poseen los medios de comunicación. Un poder absolutamente extraordinario que no ha existido jamás en la historia y que tiene cosas muy buenas, por supuesto, y podríamos enumerarlas, pero también tiene cosas malas. Tiene side effects, tiene efectos secundarios. Y un efecto secundario es el de la dictadura del presente. Es decir, de que esta idea de que el presente
es una cosa finísima. El presente es hoy, ¿verdad? Hoy, bueno, hoy no. Ahora está, claro, o sea, ¿cuándo Puigdemont ha dicho que sí a la de independencia? Ya no me acuerdo. O sea, Puigdemont ha declarado 3 veces sí, ya no me acuerdo, es igual, vamos a dejar esto porque... No, pero, porque no hay manera de declarar si la ha declarado o no la ha declarado. No, pero para los medios de comunicación lo que ocurre hoy es el presente. O lo que ocurre esta tarde es el presente, pero lo que ocurre esta mañana ya pasó. Y lo que ocurrió ayer ya es el pasado. Y lo que ocurrió hace 2 semanas, eso ya es la prehistoria. De manera que vivimos en la ilusión de que el presente se explica solamente con el presente, solamente con lo que está ocurriendo hoy. Y esto es absolutamente falso. Esto es completamente falso. El presente sin el pasado no es que no se entiende, es que está mutilado. Es decir, el presente, y hablo del pasado, sobre todo del pasado del que hay memoria y del que hay testigos, que es el que a mí particularmente me interesa. Ese pasado no ha pasado todavía. Ese pasado forma parte del presente. Sin ese pasado, el presente no se entiende. Sin ese pasado, el presente está mutilado. Faulkner decía, el gran novelista, ¿no? Past is not dead, it's not even past. El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Es así, y sobre todo ese pasado del que hay memoria y del que hay testigos. Entonces, los libros que yo he escrito, a mí cuando me dicen que escribo novelas históricas me pongo de los nervios, la verdad, porque, por no decir algo más duro, no me gusta nada. A mí no me interesa el pasado por sí mismo, no me interesa el pasado como arqueología, me interesa el pasado en la medida que es presente. Es decir, lo que me interesa es mostrar que el presente es más ancho que este presente del día de hoy, que incluye, que abarca por derecho propio ese pasado del que hay testigos y del que hay memoria. Y sin eso no es posible entender la realidad. Pues sí. Creo, bueno, nada, sí. No sigo. No, vamos a dejar que os hagan algunas preguntas o algún comentario, si hay en la sala, que seguro que sí, ¿no? Hemos dejado muchas cosas en el aire, muchos pensamientos que seguro que tienen continuidad. Luisa. Okay. Aquí viene el micrófono. Sí, bueno, en primer lugar agradeceros vuestras palabras y esas perlas, como decía Pilar. Mi pregunta va dirigida a los dos, pero me gustaría empezar por Delfín, porque ella escribe en contextos rodeado de otras muchas lenguas, ¿no? Decía antes Javier que vivimos rodeados, inundados de mentiras, y es verdad, pero yo creo que es, entre otras cosas, porque vivimos rodeados de palabras gastadas, retorcidas, desactivadas en su sentido. Y por eso mi pregunta para los dos, pero en primer lugar para Delfín, es ¿cuál es su relación con la lengua de escritura? Con la lengua que además usted escribe en contextos rodeada de otras lenguas. Y también después C'est une bonne question parce que le travail est d'autant plus difficile parce que justement le rôle du journaliste, c'est d'être au plus près de la réalité, être le plus proche du sens original. Et donc j'écris en français, mais en effet quand j'habitais en Iran, je communiquais en persan avec mes interlocuteurs. En Turquie, où j'habite maintenant, j'écris toujours en français, mais la meilleure traductrice que j'ai pu trouver, qui soit la plus professionnelle, est une traductrice qui me traduit du turc à l'anglais. Donc ça passe par 3 niveaux à chaque fois quand on traduit. Donc ça passe du turc à l'anglais au français. Donc c'est le dilemme éternel, parce que j'aurais pu trouver un excellent traducteur qui travaille avec moi du turc au français. Donc au niveau du langage, j'aurais gardé le même niveau, mais au niveau de l'information récoltée, j'aurais beaucoup perdu. Donc on dit parfois « lost in translation ». C'est souvent la moitié du travail que de s'assurer que les mots de la fin correspondent aux mots du début. Et c'est toute la complexité de travailler dans un pays étranger, mais ça fait partie aussi du challenge à relever, qui est d'être toujours au plus proche d'une situation. Et en plus, la langue française est très exigeante. C'est pas comme quand on écrit en anglais,
ou en français, pour un mot anglais, on peut en avoir 5 ou 6. Donc c'est d'autant plus astreignant et complexe. Mais dans toute complexité, il y a toujours une beauté et un enjeu magnifique à surpasser. Donc je suis contente de pouvoir écrire en français parce que ça permet d'aller vers le plus de détails possible, surtout quand on décrit les situations. Moi, j'aime bien, au-delà de transmettre des informations, décrire une situation. Raconter une personne, mais à quoi elle ressemble, quel est son comportement physique, à quoi ressemble le son de sa voix, comment on sent la peur aussi à travers des expressions. Et la langue française me donne la chance de pouvoir faire ça. Javier. Bueno, cuando hablas de la relación con la lengua, supongo que quieres decir... La lengua de escritura, claro. el trabajo de escritura. Wow, pero eso os da para mucho, ¿no? Eso nos llevaría aquí... No, bueno, puedo aludir, por ejemplo, a un hecho. Tú decías que ella vive en un contexto de multilingüe, yo también. Yo nací en Extremadura, pero a los 4 años me fui a Cataluña y mi lengua es el catalán. Mi lengua también es el catalán, yo soy absolutamente bilingüe. En mi casa yo hablo catalán con mi mujer y hablo castellano con mi hijo, y mi mujer habla catalán con mi hijo, y esto no es un lío, esto es muy normal, es absolutamente habitual, además es muy útil. Por ejemplo, cuando mi hijo habla catalán, yo sé que está hablando con mi mujer y por tanto me desentiendo. Y esto da una serie de ventajas maravillosas. Pero para mí... Perdón, creo que ha sido culpa mía. Para mí el contacto, bueno, digamos que yo creo que el contacto con otras lenguas para un escritor es fundamental. Bueno, yo hablo algunas lenguas. Ahora me estaba acordando de una anécdota muy bonita, que es la primera vez que Roman Jakobson, el gran lingüista ruso, fue a Harvard, a la Universidad de Harvard, fue recibido por el rector. Y el rector le dijo: señor Jakobson, me han dicho que habla usted 14 lenguas. Y Jakobson contestó: sí, pero las hablo todas en ruso. Entonces, yo también hablo unas cuantas lenguas, pero las hablo todas en castellano. Pero en el caso y eso para un escritor es fundamental, obviamente, ¿no? Pero mi intimidad, digamos, con el catalán, el hecho de que yo sea realmente bilingüe y yo he estudiado la literatura catalana y tenerlo tan cerca, para mí ha sido realmente un privilegio, o sea, una cosa fantástica, porque la literatura catalana es muy rica y porque, en fin, todos nos interesamos por la literatura francesa, que es riquísima, y la inglesa y la alemana y tal, pero claro, por la catalana menos, porque es más pequeña y porque hay mucha gente que desconoce las auténticas maravillas que hay allí y que para mí han sido muy próximas. Una de las mejores novelas que se ha escrito nunca, en mi opinión, humilde, y en la opinión, por cierto, de Cervantes, que lo consideraba el mejor libro del mundo, es El Tirán lo Blanc, de Joan Martorell, que no mucha gente ha leído, ¿verdad? O ha leído mucho menos que las novelas de Balzac. Y es una obra maestra absoluta. Cervantes decía el mejor libro del mundo. Y para mí es un libro muy próximo, y hay grandes poetas en catalán, etc. Entonces, eso ha sido para mí ha sido un privilegio. Mi carácter, el hecho de que yo fuera un escritor periférico respecto al centro cultural que está en Madrid, en fin, esto ha sido muy rico, muy bueno para mí como escritor, creo. Más preguntas, comentarios. Mire. No sé si voy a ser un poco provocadora y hasta a última hora de la tertulia mencionar el proceso o mencionar temas políticos es muy aconsejable. Pero me estaba preguntando por qué oímos tanto a figuras como futbolistas, ¿no? Tomar partido, hablar en medios públicos a favor o en contra de asuntos tan importantes como ese o cualquier otro que esté pasando en el mundo, y en cambio a los escritores y escritoras los oímos muchísimo menos, ¿no? Y quizás pudieran aportar un poco más de verdad o de sensatez o de, por lo menos, de diálogo a estas situaciones, y quería saber qué es lo que opináis. No sé si Delfín tiene algo que decir. Empieza tú, Javier. Vale, a ver. Sí.
No necesariamente del Mi respuesta es... sino de conflictos, situaciones en las que se oyen voces en redes sociales, etcétera, etcétera, de gente que realmente, pues, no sé, está a otro nivel. Bueno, ¿por qué no estáis ahí los escritores y escritoras? Bueno, en el caso de Cataluña no lo dirás por mí, supongo. Supongo que en el caso de Cataluña no lo dirás por mí. Porque casi a mí se me ha oído demasiado y todo. Según mi familia, demasiado. Como colectivo. Bueno, a ver, esto, lo que estás planteando tú es el famoso tema de los intelectuales. Esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Muy lejos. Y sería muy largo de discutir, etcétera, ¿no? Un intelectual, ¿qué es un intelectual? Es un señor que, esto es esencialmente un intelectual, es un señor que además de tener su trabajo, que es arquitecto, periodista, profesor, etcétera, interviene de algún modo en el debate público. Esto es un intelectual, básicamente, ¿no? Así nace la figura del intelectual, que para mí nace con Voltaire, ¿no? Es un señor que pues es un pensador y tal, pero que interviene en la vida pública. Y es una figura que a lo largo de los, digamos, 3 últimos siglos ha tenido, en particular en Francia, pero no solo en Francia, en España, en muchos otros lugares, una gran relevancia. Mira, yo decía al principio que nací con mi generación, con una gran reserva, con una gran, iba a decir a veces desprecio, hacia los intelectuales, ¿no? Es decir, porque habíamos visto a lo largo del siglo XX en particular cómo algunos de los más grandes intelectuales defendían causas terribles, ¿no? El nazismo, el estalinismo, el maoísmo, algunos de los mayores intelectuales. Y esta figura, digamos, que se subía a una peana, se subía y desde allí hablaba, ¿no? Esta figura nos era antipática, y nos era antipático su dogmatismo, y nos era antipáticas toda una serie de cosas. De manera que, si a mí a los 18 años alguien me hubiese llamado intelectual, yo le hubiese dicho, esto no me lo dices en la calle. Pero, esto me gustaría saber cómo lo ha traducido también. Pero te diré lo siguiente, y ahora la gente habla de, sí, se acabaron los intelectuales. Yo creo que no. Porque, es más, diría que hay más intelectuales que nunca. Todas estas personas que tú dices que en las redes opinan, estos son intelectuales, ¿eh? Nos gusten o no nos gusten. Sí, ya lo sé, estarás pensando, vaya, hay cada elemento por ahí, sí, pero lo son, nos gusten o no nos gusten. Y tú dices los escritores, bueno, sí, los escritores también tienen Twitter, ¿eh? Yo no. Y también tienen Facebook, yo no. Pero están hablando, ¿eh? O sea, no es verdad que no opinen, opinan. Y opinan mucho, a veces hay quien piensa que demasiado, insisto. Lo que pasa, Fernando Savater, que ha ejercido en España de manera muy notoria, y en el País Vasco, no digamos, de manera muy notoria, el papel de intelectual, decía no hace mucho en una entrevista que los escritores o los intelectuales somos como las putas, que les queremos gustar a todo el mundo. Algo de razón tiene. Y cuando tú, en un asunto tan controvertido, tan candente como el catalán, tomas una posición, hay gente que, digamos, a veces incluso te demonizan. Y tienes problemas. No digamos aquí en el País Vasco, cuando ustedes, ¿qué les voy a contar a ustedes de todo esto? Que lo saben mucho mejor que yo. En Cataluña es así. Por diversos motivos. Entre otras cosas porque el independentismo ha colonizado literalmente el espacio público. Es decir, los escritores independentistas se manifiestan cada día sobre esta cuestión. Los no independentistas son los que no lo hacen. ¿Por qué? Porque es muy impopular. Los independentistas lo han hecho muy bien, ¿eh? No, esto es a favor de su capacidad de colonizar el espacio público. En cambio, los no independentistas, que somos la inmensa mayoría, la mayoría, pues no. Y cuando lo haces, te vuelves impopular. Y la gente, bueno, y puedes tener problemas,
No como los que se tenían aquí, por supuesto. Felizmente, toquemos madera. Pero tienes problemas. Y tus libros se venden menos, y tus películas la gente no las va a ver. Y tus... Sí, esto es así. Entonces, pero no es cierto que no haya intelectuales que hablen. De hecho, habla todo el mundo. Hay más intelectuales que nunca. Y los escritores tenemos que combatir en ese campo, que es el campo donde está todo el mundo. O sea, se ha democratizado más que nunca. Y en el último, si me permites, para contestar a esta pregunta tan complicada y tan larga, yo escribí, hace poco fui a dar unas conferencias a Oxford, hace 2 años, porque me invitaron y tal, y di un ciclo de conferencias y ahí salió un libro que se titula El punto ciego, que sí está traducido al francés, ya. Y el último capítulo está dedicado a esta cuestión. Yo creo que lo que hay en ese último capítulo es un intento de reformular esta vieja figura, que necesita ser reformulada. El intelectual no puede ser un dogmático, no puede operar con clichés, no puede pertenecer, en mi opinión, a un partido político. Tiene que bajarse de la peana, o sea, ¿verdad?, del estrado. Tiene que colocarse, es un ciudadano más, ¿no? Esa vieja figura necesita renovarse. Renovación. Delphine, ¿tú quieres añadir algo? Peut-être pour rebondir sur la figure de l'intellectuel, enfin, je vais parler de la France parce que c'est ce que je connais le mieux. C'est vrai que souvent je vois dans les médias français, oui, on invite des intellectuels, mais on invite souvent les intellectuels qui cautionnent une pensée qui existe déjà. On ne va pas inviter des intellectuels qui pensent à contre-courant parce que ça déstabilise. L'intellectuel de service, entre guillemets, il va rassurer le public. Alors on va venir parler au public du danger djihadiste, de la montée de l'islamisme. Et en 4 points style PowerPoint, on va démontrer à la population que voilà, c'est dangereux, faites attention, soyez prudents. Et du coup, on renforce des idées aussi protectionnistes, isolationnistes, mais on ne va pas inviter les intellectuels qui vont avoir des propos plus nuancés, parce que dans ce genre de situation, la nuance, elle déstabilise, elle fait peur. On veut voir noir ou voir blanc. Et c'est vrai que c'est là aussi où vous, votre rôle est délicat aujourd'hui, parce que vous êtes à contre-courant de peut-être ce qu'un courant ou un autre essaye de dire sur la Catalogne. Et pour revenir à la question des réseaux sociaux, alors moi j'ai Twitter, j'ai Facebook, mais c'est aussi Tu es jeune, es joven. C'est aussi parfois le risque des réseaux sociaux. Il faut savoir faire le tri dans ce qu'on va trouver et dans ce qu'on va lire. Parce qu'aujourd'hui, concernant la France, si je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, eh bien, il va y avoir 1001 textes sur le chien d'Emmanuel Macron qui a fait pipi à l'Élysée. Ou Rachida Dati, l'ex-ministre de la Justice, qui s'est fait un énième lifting. Il faut faire le tri parce que les réseaux sociaux, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est plus ces images terribles qu'on est en train de voir circuler et personne ne réagit, et nos intellectuels ne réagissent pas, sur des enfants dans une des banlieues de Damas, la Ghouta, qui sont en train de mourir de faim parce qu'ils sont assiégés. Hier, il y a une petite fille qui est morte, et qui a réagi? Personne. Dans la presse, on n'en parle pas. Parce que dans la presse, on va nous parler justement, encore une fois, sur la Syrie, du combat contre Daesh. Et donc, on va inviter les intellectuels qui vont défendre la lutte contre l'islamisme. Mais pendant ce temps, il y a des humains, il y a des civils qui sont en train de mourir. Et ils ne font même pas une brève dans les journaux. Si me permite, es que me he quedado un poco a disgusto conmigo mismo. El ensayo es incluido en ese libro, se titula El hombre que dice no. En mi opinión, el intelectual nuevo tiene que ser ese, es decir, lo contrario del intelectual antiguo, que es el que obedecía los dictados de un dogma. Es el hombre que dice no. Ese hombre que dice no está sacado, obviamente, del hombre rebelde de Camus, de Albert Camus, que empieza, que es que sea un homme révolté, c'est un homme qui dit non, que es un hombre rebelde, es un hombre que dice no. Pero decir no a los tuyos.
Es decir, es aquel hombre que cuando todo el mundo dice sí, él dice no. ¿Verdad? Y que tiene el valor de hacerlo y de decírselo a los suyos. Y de quedar muy mal, de perder clientela. ¿Ah? De perder clientela, de ser... Es el enemigo del pueblo, de Ibsen. ¿Se acuerdan ustedes de esa obra maestra absoluta de Ibsen? Este señor que se convierte en el enemigo del pueblo por decir algo que contraviene la verdad establecida y que sin embargo es verdad. Entonces, eso es lo que debe hacer. Pero eso es muy difícil, porque se necesita de nuevo valor. Se necesita lucidez y se necesita valor. Yo, si me permiten, lo acabo con una imagen que para mí es maravillosa. Para mí, ¿qué es el hombre que dice no? Le pongo un ejemplo, que era cuando yo era joven, los escritores comprometidos eran pues, Sartre, toda esta gente. Camus también lo era, en cierto modo, pero era comprometido de otra manera. Y los escritores que yo adoraba, y sigo adorando ahora, para mí eran lo contrario de los escritores comprometidos, de los intelectuales. Kafka, Borges, eran mis dos dioses, y siguen siéndolo ahora. Y yo creía que eran gente abstraída del mundo, ¿no? Gente que no les interesaba la política, que no... Es completamente falso. Con el tiempo hemos descubierto que era completamente falso. Ambos son escritores políticos en muchos sentidos muy serios y ambos estaban metidos en la vida política de sus países. Y hay una anécdota maravillosa de Kafka, maravillosa, que es la siguiente. Bueno, ya casi lo he dicho, es un meeting en Praga, anarquista, para protestar, no era anarquista solamente, mucha gente, ¿no?, para protestar contra la ejecución de Ferrer y Guardia, un pedagogo español, bueno, catalán, español, lo que ustedes quieran, que había sido fusilado y tal. Entonces hay un meeting, esto lo cuenta un escritor checo, de cuyo nombre ahora no recuerdo, no puedo acordarme. Entonces hay un meeting, y entonces en este meeting aparece la policía y empiezan a pegar porrazos los policías, los anarquistas, tal, la gente que ha asistido al meeting y tal. Y entonces este escritor, de repente ve a un tipo muy alto que está en medio de la pelea, quieto, inmóvil, dice como un pájaro, y ese tipo era Kafka. Entonces, ese es el hombre que dice no. Es el tipo que no hace nada, pero no le echan. Y tienen que cogerlo y le mandan a la comisaría, ¿eh? Este hombre impávido que permanece allí quieto, sin hacer nada, sin pegar a nadie, pero oponiéndose del todo, diciendo no. Pero eso es muy difícil, porque acabas en comisaría. Entre otras cosas, no puedes acabar. Bueno, yo creo que ya hemos agotado el tiempo, porque yo creo que hay aquí algunas personas que han traído libros para que les firmen, así que vamos a darles unos minutos, ¿no?, por si quiere acercarse a alguien. Pero bueno, les agradecemos muchísimo la presencia y yo quiero también agradecer a los dos invitados que hemos tenido hoy. Les aplaudimos porque yo creo que nos han... Así que bueno, mañana volvemos, ¿verdad? Mañana seguimos. Así que nada, hasta mañana entonces. Je vais vous envoyer le...